Durante más de 25 años, Mao Zedong gobernó a un cuarto de la población mundial. Convirtió a China, una nación atrasada, en uno de los países más poderosos del mundo. Yo diría que era un genio, e incluso los que se oponían a él, los que le criticaban, dirían lo mismo. Detrás de un muro de silencio, sabemos que presidió la muerte de millones y millones de sus compatriotas. Mao se parecía más a Stalin que a Hitler, pero fue responsable de muchas más muertes que cualquiera de los dos. Gobernó como si fuera un emperador, pero seguía siendo un hombre sencillo. Sabemos que no le gustaba lavarse, que se frotaba con toallas húmedas cada noche, y sabemos que nunca se lavaba los dientes. Vivía como un campesino. Esta es la historia de un hombre que en vida fue considerado como un dios, pero que en el futuro sería juzgado como uno de los dictadores más sangrientos del siglo XX. Mao Zedong. China, el último bastión importante del comunismo en el mundo. Durante más de 50 años, la historia del país ha estado dominada por la sombra de un hombre, Mao Zedong. Se revela como el padre fundador de la China moderna, el hombre que convirtió el marxismo en maoísmo y que dio al pueblo chino una nueva dignidad y respeto. La gente creía que Mao Zedong les traería la felicidad. Hay una canción popular llamada El Este es rojo, que dice: el Este es rojo, el sol es reciente, Mao Zedong ha aparecido en China. Mao procedía de una familia de campesinos. Sus padres y sus abuelos poseían una parcela de 1,5 hectáreas en la población de Shaoshanshang. Es una pequeña población en la provincia de Hunan, al sur de China. Fue aquí, en esta casa que ahora es un museo, donde nació Mao el 26 de diciembre de 1893. China era una sociedad feudal, donde una pequeña élite vivía bien y millones apenas podían sobrevivir. En las ciudades se extendió la adicción al opio. En el campo, los señores feudales gobernaban como si fueran reyes e imponían salvajes impuestos. Las revoluciones campesinas eran frecuentes y se las reprimía cruentamente. La vida era dura y brutal. La familia de Mao era de mejor condición social que otras muchas. Su padre, Mao Zedong, era un hombre que se había hecho a sí mismo, de marcado temperamento, que creía en las virtudes del trabajo duro y a menudo pegaba a sus hijos. Mao y sus dos hermanos pequeños eran más felices junto a su madre Wen Chi-mei, una budista analfabeta pero entregada que intentaba protegerles. Mao tenía una relación muy estrecha con su madre. Pasaba mucho tiempo discutiendo con su padre y en sus últimos años, cuando fue a visitar la tumba de sus padres, Mao dijo que su madre había sido mucho más importante para él de lo que fue su padre. A la edad de 6 años, el joven Mao ya trabajaba duro durante horas en los campos de su padre. Recibió una corta educación y para cuando cumplió los 13 años ya trabajaba a jornada completa en la granja de su padre. Cada vez era más impaciente. No tenía educación, pero tenía una ambición que él ignoraba. Y esta era una muy buena combinación. No sabía qué hacer consigo mismo, pero siempre tenía un apetito voraz por la lectura
y un espíritu de aventurero radical. Cuando tenía 14 años, su padre arregló su matrimonio con una muchacha de la localidad, pero Mao por aquel entonces ya sabía que quería escapar de la vida local y nunca la aceptó ni vivió con ella. Tres años más tarde, cuando tenía 17, finalmente se fue de casa. Tomó un barco hacia la ciudad de Kansha, capital de la región, donde decidió asistir a una escuela. Casi inmediatamente se vio envuelto en una revolución. Durante años, China había estado gobernada por una monarquía corrupta e incompetente. El país se desmoronaba. La monarquía fue derrocada por el movimiento republicano moderno dirigido por Kuomintang, o el Partido Nacional. Mao se unió a la agitación, aunque en Changsha había una calma relativa. Se apuntó a la Universidad de Magisterio y como gesto de apoyo hacia la revolución se cortó la tradicional coleta china, gesto que hasta entonces había sido considerado como un delito capital. Había bandas armadas y bandidos. Era una época en que una juventud patriótica vagaba por toda China. Se unió al movimiento estudiantil. Soñaba con una nueva China. Creía en la importancia del bienestar físico. Sabemos esto porque uno de sus amigos de juventud escribió un libro sobre el tiempo que vivieron juntos y sobre cómo Mao le convenció a él y a algunos otros para recorrer el campo durante las vacaciones, cruzando ríos y atravesando montañas, porque pensaba que si la gente joven era la que iba a salvar a China, tenían que estar sanos y fuertes para lograrlo. En 1918 recibió el título de maestro. Tenía 24 años. En ese mismo año su adorada madre moría. Ahora ya no le quedaba ningún incentivo para volver a casa y se marchó a la capital, Beijing, para buscar trabajo. La ciudad estaba llena de gente joven intentando ganarse la vida. Mao tuvo dificultades para encontrar trabajo, pero al final encontró un puesto humilde en la universidad y se mudó a una habitación que compartía con otras 7 personas en la parte pobre de la ciudad. Mao era ayudante en una biblioteca de Beijing y creo que para él esto fue lo más cercano a la educación universitaria. Los estudiantes, los otros estudiantes, le trataban con desprecio. También el nivel de este puesto le frustraba enormemente. Fue en ese momento, al mezclarse con los estudiantes, cuando Mao oyó hablar de la revolución comunista en Rusia y se quedó fascinado. Parecía ofrecer nuevas esperanzas para los campesinos oprimidos de su propio país. Mao se convirtió en un marxista revolucionario y miembro inaugural del Partido Comunista Chino. Se trataba de un pequeño grupo, y Mao era, digamos, como el representante de las masas, por decirlo de alguna manera, y nadie le tomaba en serio en absoluto. Mao volvió a la provincia de Hunan para predicar el comunismo entre los campesinos. Con él se llevó a su nueva esposa, la hija de un antiguo profesor suyo. Pero le quedaba poco tiempo para la vida familiar. China entonces estaba gobernada por un violento anticomunista llamado Chiang Kai-shek. En 1927 abatió a sus oponentes radicales. Miles de comunistas fueron brutalmente aniquilados.